Bienvenidos nuevamente a Boom, el programa en donde intentaremos explicar por qué todo acabará por los aires. En el primer capítulo vimos cómo el universo financiero y bancario se encuentran en un callejón sin salida y se van a enfrentar indudablemente a una crisis, cómo la flexibilización cuantitativa y la emisión monetaria y la gran estafa del mercado de derivados llevará al colapso financiero mundial sin lugar a dudas, y ellos lo saben. También explicamos cómo con el ciclo de las crisis, cada crisis empeora la situación y ya la del 2007-2008 ha sido muy grave y la próxima crisis está al caer. En el segundo capítulo explicamos cómo se conforma el mundo unipolar, cómo esos grandes bancos de los que hablábamos recién están a la cabeza del poder mundial y sus socios, las multinacionales, las corporaciones multinacionales, el gobierno de los Estados Unidos, y con los mecanismos como la OTAN, los tratados de libre comercio, han logrado imponer sus condiciones al resto del mundo. Y también explicamos cómo ya hay signos del hundimiento de ese mundo unipolar. Por eso vamos a entrar en nuestro tercer capítulo, al cual denominaremos Operadores y Operaciones de Guerra. Primeramente vamos a definir los distintos tipos de guerra que hay funcionando desde hace ya un tiempo. El primero, y está claro, es el movimiento de tropas, la ocupación de territorios, las acciones bélicas, los bombardeos. Bueno, ese es el más evidente y es el que todos ven. Pero también, como en segundo lugar, hay una guerra librada ya desde el 2007-2008, económica, una guerra de monedas en donde se devalúa la moneda para perjudicar al otro, en donde se establecen sanciones económicas para que nuestros aliados perjudiquen a nuestros enemigos. Esa es una moneda una guerra que se está dando esencialmente entre Estados Unidos y China. Pero hay otras que son más encubiertas. La guerra diplomática que se está llevando tiene que ver no solamente con cancilleres y gobernantes que se alían, sino con operaciones que se están dando incluso dentro de los propios gobiernos, y de lo cual ya luego hablaremos. El cuarto terreno, y es quizás el más escabroso, es el terreno de los medios. Dijimos en el segundo capítulo que el mundo unipolar está formado por corporaciones, por los bancos, por Estados Unidos y por los medios asociados. Entonces, esos medios están desinformando o están informando cosas erradas para llevar a la opinión pública y a muchos gobernantes y a muchos funcionarios a tener opiniones equivocadas de lo que está realmente sucediendo. Esta guerra de los medios, ya hablaremos sobre ello, pero bueno, es una de las principales y de las que, si uno analiza, se ha visto una gran derrota en estos últimos días. Así que vamos a, una vez descripta las formas de la guerra, quiero nombrar 3 antecedentes de la guerra para ir viendo por qué estamos considerando esto una guerra. El 2001, con el atentado a las Torres Gemelas, se vuelve a instalar el atentado de falsa bandera. Recordemos que es muy confuso el atentado a las torres, que se recuperaron intactos los pasaportes de quienes se consideraron los autores de los atentados. Extraño, porque se estrellaron contra las torres en aviones y eso explotó. Sin embargo, los pasaportes se conservaron intactos. Se encontró termita, un material explosivo en los escombros, así que hay muchas teorías al respecto. De todas maneras, no queremos, siendo que no tenemos la información completa, no vamos a decir, no vamos a exponer ninguna teoría. Lo que sí vamos a decir que esto sirvió de justificativo para que las acciones bélicas de Estados Unidos contra Irak comenzaran en ese momento.
Pensemos en Irak como un país petrolero y pensemos a Estados Unidos como un país interesado en el manejo del mercado petrolero. Entonces, esto forma ya parte de una acción bélica que en Estados Unidos es habitual, que es el atentado o el ataque, la agresión, como ya ha sido Pearl Harbor, en donde necesitaron un Pearl Harbor para entrar en la guerra y donde luego se comprobó que Pearl Harbor, después de muchos años, que Pearl Harbor fue algo que dejaron que suceda para poder entrar en la guerra. Dos antecedentes y son desde hace poco tiempo. Uno en el 2014, un barco de los Estados Unidos, un crucero, se acerca a aguas rusas por el mar Báltico. Y estaban sin armas, pero estaban probando un escudo contra los radares. De todas maneras fue detectado por los radares rusos y se le acercaron dos aviones caza o de entrenamiento, en realidad eran aviones de turbohélice, que dispararon contra el barco, contra el crucero americano, un arma de impulso magnético que no produjo ningún daño, ninguna víctima, ni siquiera un herido, pero que quemó las instalaciones eléctricas del barco y el barco luego tuvo que ser remolcado por la armada finlandesa. Esto mismo ocurrió en el 2015, ya por el mar Negro se acerca un barco a aguas rusas. Y sucedieron los mismos hechos. Se decía que estaban probando no solamente un escudo contra radares, sino un escudo contra este arma de impulso electromagnético. Y sucedió lo mismo. Se acercaron tres aviones de turbohélice y dispararon el arma de impulso magnético y dejaron al barco parado prácticamente por un mes sin ningún instrumento de navegación y sin instalación eléctrica. Yo creo que se estaban midiendo la fuerza. Estos son los antecedentes y el posicionamiento que se va tomando para las operaciones de guerra que ya vamos a ver, porque se han acelerado a pasos agigantados a partir del 2015. El primer operador de guerra que vamos a mencionar es China. China ha tenido una guerra prácticamente declarada, una guerra económica declarada con los Estados Unidos, con sucesivas devaluaciones y que obviamente se pueden hacer porque cuando un gobierno devalúa demasiado, el principal escollo que tiene que sortear es la importación, ya que comprar algo importado resulta muy caro por haber devaluado. China no enfrenta ese problema porque todo se fabrica en China, así que China no enfrenta el problema de la devaluación. Y ha hecho que todo el trabajo que antes se hacía en Estados Unidos pasara a hacerse en China. Es decir, el trabajo genuino hoy se hace en China y ese es el primer inconveniente. Pero además, China, además de comprar oro y acrecentar sus reservas de oro, es el principal comprador mundial de los bonos de deuda de Estados Unidos. Bonos de deuda que ahora empezó a vender y está haciendo bajar su precio y está acelerando el colapso de la deuda norteamericana. Ese es el primer operador que vemos en pantalla y que queremos resaltar. Pero además, no solamente esta guerra es económica, sino que ya China ha trasladado flota al mar, fuera del mar chino, y se ha acercado a los socios del Tratado de Transpacífico, los socios asiáticos, y ya está haciendo maniobras en los mares, en el Pacífico, y ha trasladado tanques a las fronteras también con esos mismos países. Así que China está en preparativos de guerra y está haciendo un movimiento militar importantísimo. Y recordemos que está en tratativa diplomática con otro gigante, con Rusia. Sudamérica representó un problema para el mundo unipolar. ¿Por qué? Porque se estaba configurando una especie de espíritu continental en Sudamérica. Y hasta se había hablado de autofinanciación, y recordemos que el mundo unipolar estaba precisamente dominado por los bancos, entonces esto era un problema. Por eso hay dos países fundamentales, dos países pilares de la economía sudamericana y de la política sudamericana, que fueron llevados nuevamente a terrenos y aguas de los Estados Unidos. Se habla incluso de un nuevo Plan Cóndor. En Argentina el apoyo fue mediático, judicial,
tomó esos caminos y logró imponerse, si bien con mentiras y con un apoyo mediático muy extraño, logró imponerse al menos por vía de las urnas. En cambio, en Brasil, directamente fue un golpe parlamentario, algo fuera de lo institucional, o si bien fue institucional, tiene un montón de vericuetos oscuros, y esto hizo que estos dos gobiernos, como ya dijimos, pilares del continente, se acercaran nuevamente a los Estados Unidos y se hablara nuevamente de un plan Cóndor. Pero recordemos que ambos presidentes, nuevos socios de Estados Unidos, viajaron al G20 en China y fueron recibidos con extrañas confusiones. El presidente argentino fue recibido en un póster en donde figuraban la cara de todos los presidentes, la cara de su propio padre. Recordemos que en el gobierno anterior argentino, su padre había sido un gran comerciante con el gobierno chino, y no era que no sabían quién era el padre, sabían quién era, y esto no es casual. Sin embargo, lo de Brasil fue todavía peor, ya que lo recibieron con un cartel que decía "Bienvenido Fora Temer", como si fuera el nombre de pila de Temer. No sé si fueron dos confusiones o dos mensajes que dio China a los nuevos socios de su enemigo, el enemigo de China, de los Estados Unidos. Vamos ahora a nombrar un operador de la guerra que ha hecho algunas movidas brillantes. Alguien que no se tiene en cuenta. Ya desde antes, cuando ya se estaba preparando los primeros movimientos de guerra, el Vaticano tomó una postura en donde claramente manifestaba que algo estaba pasando con los bancos y con las grandes corporaciones, que iba a ser esa última estocada que iban a hacer los bancos y las corporaciones por presionar y quedarse y apoderarse de las leyes de los trabajadores. El Vaticano salió a dar el mensaje de que el capitalismo tal como estaba presentado era ya insostenible y incompatible con la cultura cristiana. Ese fue el mensaje que el Papa Francisco comenzó a darle a la gente. Sin embargo, si vemos los movimientos, a principios del 2016 hace un viaje Francisco a los Estados Unidos, se junta con dirigentes de la Iglesia Católica y de la Iglesia Protestante, y a su regreso pasa por Cuba. En Cuba se reúne con el patriarca ruso, que es una especie de papa de la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿sí? Una reunión que hacía siglos que no se producía y que no era casual. Luego de esta reunión, Francisco volvió a Roma, el patriarca ruso volvió a Moscú, y tras unos pocos días, creo que fueron 2 o 3 días, Vladimir Putin salió a decir que barrería a Estados Unidos de América Latina. ¿Casualidad? No casualidad. Yo creo que hay pocas cosas casuales. Sin embargo, vamos a seguir ahondando en esto. Al poco tiempo hubo un terremoto en Ecuador y Vladimir Putin envió dos aviones de carga a Quito. Luego se encargó de aclarar que uno de los aviones de carga tenía medicamentos, suministros y alimentos, y del otro nunca se supo nada. También Vladimir Putin se acercó a Evo Morales y firmó un acuerdo de cooperación militar, que lo pueden buscar en internet, todo esto está en internet. Y, digamos, ¿cuánto puede colaborar Bolivia en lo tecnológico o en lo técnico con la avanzada tecnología rusa? Bueno, digamos que poco, pero evidentemente Rusia necesitaba un socio en pleno Latinoamérica. Entonces, Latinoamérica, gracias a esa gestión de los jefes religiosos, comenzó a armar un eje en defensa del mundo unipolar propuesto por los bancos. El mundo multipolar, con uno de los emergentes, Rusia y China
Irán comenzaba a hacer alianzas con Ecuador y con Bolivia. Pero unos meses después, Cuba recibía en una ceremonia fastuosa a el líder iraní. Ya se estaba configurando el eje Moscú, Irán, Alemania, Cuba, Bolivia, Ecuador. Y vemos ahí la figura de Francisco, que quizás haya sido casual, quizás, pero el mensaje de Francisco ha sido clarísimo. Como está presentado el capitalismo, no es compatible con la vida cristiana. De todas las operaciones y los operadores de la guerra, yo creo que el terrorismo es el más difícil de describir. Se supo por los correos electrónicos de Podesta, esas filtraciones que se revelaron, que el gobierno de los Estados Unidos, precisamente el Departamento de Estado en ese momento a cargo de Hillary Clinton, estaba financiando parte del terrorismo, llamémoslo ISIS, y gracias a eso el escándalo. Esencialmente, a partir de la invasión de los Estados Unidos a Irak, mucha parte del petróleo no podía salir de esos lugares. El tema es que el ISIS tomó regiones del Medio Oriente y permitieron el tránsito del petróleo robado desde Irak y Yemen y de Kuwait hacia la zona de Turquía, en donde Turquía es la puerta a la Unión Europea. Esto permitió el abaratamiento del petróleo, el desplome del precio del barril de crudo, que solo podían soportar Arabia Saudita y Estados Unidos por sus bajos costos de extracción. Entonces, que además fueron socios ya desde hace mucho tiempo con los petrodólares, la presencia del terrorismo en Medio Oriente perjudicó especialmente el negocio del petróleo. Más allá de que luego en Libia se encargaran también de favorecer la extracción de otros recursos naturales. Pero, digamos, el desierto sirio era fundamental para el tránsito del petróleo. Y esto también tenía que ver con el paso por Turquía que necesitaba transitar, los camiones necesitaban transitar Turquía para poder entrar a la Unión Europea. Más allá de esto, las organizaciones terroristas que nadie puede adjudicárselas, salvo estas filtraciones que ya dijimos, las filtraciones de los correos electrónicos de Podesta, es difícil probar que están financiadas por alguien. Sin embargo, se pueden decir algunas cosas. Han sido completamente oportunos o inoportunos, depende del lado que se lo mire, y han favorecido consecuentemente siempre a uno de los bandos. Y siempre han sido favorecidos los bancos y favorecidos las multinacionales. En este caso vimos con el petróleo. Quiero decir un par de cosas así sueltas. Cuando se retiran las tropas de Irak, de Estados Unidos, del territorio iraquí, dejaron olvidados cerca de 1.200 jeeps armados que fueron tomados por el Estado Islámico. Yo dudo que, aún así puede pasar, pero dudo que Estados Unidos olvide 1.200 jeeps con armas cargados y que esto pase a manos del Estado Islámico, con las filtraciones de Podesta, en donde se expresa la cercanía de la Secretaría de Estado, del Departamento de Estado de Estados Unidos con ISIS, hace de esto por lo menos algo sospechoso. También recordemos que un funcionario israelí dijo que era un error combatir al ISIS porque era
mayor la cantidad de ventajas que daba que los perjuicios que ocasionaba. Así que, nada, siempre el terrorismo aparece como algo que favorece, y hay que pensarlo en esos términos muchas veces. Pero pensemos, vamos más allá, vamos al terrorismo en Europa, en donde en una Francia convulsionada con marchas en contra de la reforma laboral, de la flexibilización, en donde los trabajadores estaban haciendo una protesta contra las multinacionales que intentaban imponer sus leyes laborales, las multinacionales asociadas con los bancos y el mundo unipolar, y la gente en la calle. Vinieron los atentados de Niza y la gente se guardó en sus casas. Otra vez el terrorismo oportuno o inoportuno, como se lo quiera ver, pero siempre favoreciendo al mismo bando. Lo mismo pasó en Alemania, en donde la provincia de Sajonia comenzaba a querer irse de ese trato que había con la Unión Europea y reclamaba su independencia, y había un gran alboroto social. En medio de ese alboroto, el atentado de un loco suelto por los trenes, bueno, es algo que ya lo hemos visto, y otra vez favorece a los bancos, y otra vez favorece a casualidades. Eso es el terrorismo. Uno no tiene pruebas para decir nada, pero generalmente favorece a uno de los bandos. Por eso siempre decimos que el terrorismo es oportuno o inoportuno, depende del lado en que uno se pare. El intento mediático por instalar células terroristas, o en la cabeza de la gente que la presencia de células terroristas en Latinoamérica hace pensar que es uno de los métodos a seguir. Bueno, todavía no ha pasado nada, pero creo que fue uno de los caminos que se intentó. El terrorismo y la financiación del terrorismo ha provocado el saqueo del petróleo en Irak, en Yemen, en Kuwait, los recursos naturales de Libia y de Siria, y los beneficiarios han sido siempre los mismos: multinacionales y bancos. Esto fue advertido por Vladimir Putin, y entre los contactos diplomáticos que tocó, también hizo movimientos militares, llevó tropas y hizo bombardeos al ISIS desde territorio, o sea, saliendo sus aviones desde territorio iraní. Y otra vez vemos aquí la relación entre Rusia e Irán. Se bombardeó al ISIS. Estados Unidos hizo una aclaración en este intento de paz que se puso en Alepo, de decir, bueno, vamos a combatir al terrorismo, al ISIS, pero distinguió una especie de terrorismo blando, el cual no se quería combatir. Ese terrorismo blando lo definió y fue claro. Estados Unidos nunca quiso atacar al Frente Al-Nusra. Rusia le reclamó la ubicación de ese frente blando, que le identificaran dónde estaban, y Estados Unidos nunca lo hizo tras los reclamos de Rusia. Evidentemente, ahí en ese frente hay algo que Estados Unidos o no sabía o quiso ocultar, y yo creo que ahí está otra vez lo que se filtró en las filtraciones de Podesta, en donde hay una relación entre el Departamento de Estado y algunas células terroristas. Luego veremos qué pasó con el Frente Al-Nusra, pero bueno, aquí es donde empezaron los conflictos y en donde la guerra tomó un cara a cara. La coalición, Francia, Estados Unidos y la OTAN, bombardeó al ISIS, y en ese bombardeo al ISIS bombardeó al ejército oficial sirio, que estaba asociado y estaba en tratativas con Rusia. Evidentemente a Estados Unidos siempre le cayó mal el gobierno de Al-Assad. Y por otro lado, también en Mosul la coalición atacó al Estado Islámico, pero le dejó un callejón para escape hacia territorio sirio, que también fue denunciado por
por Rusia. Quiere decir que Estados Unidos y la coalición ha hecho bombardeos parciales cuando Rusia le pidió que definieran el terrorismo y que lo combatieran en conjunto, y Estados Unidos nunca aceptó eso, siempre lo hizo de manera parcial, de una manera muy sospechosa. Y esto provocó dos o tres momentos y situaciones muy confusas. En un momento hubo aviones que bombardearon poblaciones que eran de la coalición, que Rusia los denunció y Estados Unidos no se los adjudicó. También se encontró una base en Siria que Rusia preguntó de quién era, si era de la OTAN, si era de Estados Unidos, si era de Siria, y nadie se hizo cargo. Entonces Rusia decidió atacar esa base. Y también se denunció que se estaban pintando aviones bombarderos de los Estados Unidos como si fueran bombarderos rusos. Y aquí vemos la posibilidad de la falsa bandera. En este momento es donde Rusia y Estados Unidos estuvieron a punto de atacarse cara a cara. Y hasta ahí llegó la Guerra Fría 2.0, con algo que nadie esperaba. Se terminó este momento. Y esto sí, que nadie lo esperaba. Cuando hablamos del mundo unipolar, nos preocupamos en mencionar a quienes lo conforman. Está configurado por los grandes bancos mundiales, por las multinacionales asociadas, por su aliado, el gobierno de los Estados Unidos, y por los medios adictos, ¿sí? Ya sabíamos que Obama tenía la característica intervencionista, incluso se dijo y se supo que el gabinete de Obama había sido en casi un 50% conformado por una lista de candidatos que le dio el Citicorp, y que Hillary Clinton traería, aparte de Hillary Clinton se había manifestado en favor de la intervención y en favor de un enfrentamiento con Rusia. Y aquí apareció lo que nadie esperaba: Donald Trump. Donald Trump sería algo que cambiaría el curso de los acontecimientos. En Estados Unidos existen dos mercados fundamentales. El primero es el mercado financiero, que es el de los bancos, y el segundo es el mercado inmobiliario. Sabemos que el mercado inmobiliario y los constructores dependen de los bancos, ya que se financian a partir de los bancos y que son el litigio constante por los intereses que imponen los bancos, y han sido enemigos desde hace ya décadas. Se dice en Estados Unidos que los constructores odian a los banqueros, y Donald Trump es constructor. Se encuentra en este momento ese mundo unipolar con algo que no esperaba, porque su principal socio, que es el gobierno de Estados Unidos, está a punto de ser el enemigo interno. ¿Qué pasará con Donald Trump? ¿Será quien se oponga a los bancos? ¿Logrará hacer, como dijo en su campaña, ir contra los bancos y contra los medios? Recordemos que los medios son propiedad de los bancos y apoyaron en toda su campaña a Hillary Clinton. ¿Hará algo Donald Trump con eso? ¿Logrará doblegar el poder de los bancos? ¿Volverá a hacer de la construcción y el sector inmobiliario el principal sector económico de los Estados Unidos? ¿Negociará y se alineará como lo hizo Obama? ¿O terminará como Kennedy, con algún problema, con algún fanático que lo quite del camino? Es una incógnita lo que pase con Donald Trump y los bancos, pero está clarísimo que ellos se encuentran, los bancos, el mundo unipolar, se encuentran con un enemigo que no esperaban, porque sabían de Rusia, sabían de China, sabían de Irán, sabían incluso del Vaticano, pero no esperaban a Donald Trump. Y Donald Trump es el enemigo adentro.
No voy a defender a Donald Trump. Yo considero que Donald Trump es un tipo muy, muy, muy impredecible, muy inestable, y no me gustan casi ninguna de sus manifestaciones. Pero lo que sí voy a ser claro, aparece como la figura que va a cambiar la economía y la dependencia de los Estados Unidos con respecto a los bancos. No sabemos qué es lo que va a pasar. La verdad, no lo sabemos, pero es una posibilidad. Y aquí quiero dar otro detalle. Hablamos anteriormente del viaje de Francisco en su gira, que luego pasó por La Habana y se reunió con el patriarca ruso. Previamente había ido a los Estados Unidos a visitar líderes de la Iglesia Católica y de la Iglesia Protestante. Las elecciones en Estados Unidos fueron un martes. El domingo anterior, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Protestante de los estados del centro de los Estados Unidos, ¿sí? Aquellos que son más religiosos, aquellos que son más del trabajo industrial que se fue perdiendo, el centro más duro de los Estados Unidos, en las iglesias se repartió un panfleto que repartieron las iglesias a sus feligreses, en donde se decía lo siguiente: Hillary Clinton es el demonio. Que haya sido casual la visita de Francisco, que haya sido, como decían los medios, Donald Trump el candidato de Putin, que haya sido el candidato de Francisco, que esto haya sido una operación, Donald Trump es el nuevo presidente de los Estados Unidos. No sabemos si asumirá al día de hoy, no lo sabemos, todavía no lo ha hecho. No sabemos si una vez asumido el gobierno se alineará con los bancos o se pondrá en su contra. No sabemos si dará prioridad a, como ya dijo, a la industria en vez de al mercado financiero. No sabemos si, como ya también dijo, retirará fuerzas militares de otros lugares. No sabemos si hará, como ya dijo, una reunión con Putin y se sentarán a negociar, porque si esto es así, Estados Unidos estaría aceptando ser uno de los grandes polos de un nuevo mundo multipolar, en donde Estados Unidos, Rusia, China, Irán, quizás Sudamérica, quizás Alemania, comiencen a conversar de una manera de igual a igual y no imponer ese mundo unipolar de los bancos. Pero ¿qué pasa? Dijimos desde el principio que el colapso financiero de los bancos es inevitable. ¿Será una forma de los bancos ponerle a Donald Trump el colapso financiero para quitarlo del camino? ¿Se tendrá que enfrentar Donald Trump a ese colapso brutal e ineludible que van a enfrentar los bancos? ¿O tendrá alguna artimaña y hará colapsar a los bancos de una manera en donde pueda salvar la economía de los Estados Unidos? Esos son los interrogantes y de lo que vamos a hablar en los próximos capítulos. Pero está clarísimo que el mundo unipolar de los bancos, de las corporaciones, de los medios, se encontró con el enemigo interno, su socio principal, el gobierno de los Estados Unidos, con este nuevo ganador que dijo estar en contra de los medios, en contra de los bancos y en contra de las corporaciones y en contra de los tratados de libre comercio, que son el método del mundo unipolar. ¿Cumplirá Donald Trump con todo esto o será simplemente discurso de campaña? Eso es lo que vamos a ver en los próximos capítulos. Y como el colapso financiero es inevitable, vamos a ver en qué lugar y en qué circunstancias se produce. Si se lo tendrá que aguantar Donald Trump a sus espaldas o se hará de alguna u otra manera. Aquí debiera terminar el capítulo de hoy de Boom, en donde intentamos explicar, en este caso con ya una prácticamente desactivada guerra, con el triunfo de Donald Trump, pero un colapso financiero al borde de estallar y que no sabemos qué consecuencias traerán. Aquí debieran terminar nuestro capítulo de Boom de hoy, pero ahora les vamos a presentar
un actor de esta guerra que denominaremos el actor silencioso. Dejamos este capítulo final en el que denominaremos el actor silencioso y no operador silencioso, porque el actor del cual vamos a hablar no sabe que está operando y por lo tanto no es un operador, es un actor. Ni siquiera sabe que es un actor. Francisco, el Papa Francisco, advirtió que el mundo unipolar, los bancos y las multinacionales estaban intentando cambiar las leyes para sacar el mayor provecho de los trabajadores. Dijo varias veces que tal y como se presentaba el mundo capitalista, no era compatible con los valores cristianos. Él aconsejó algo que fue, y acá desnuda al actor, aconsejó literalmente: salgan y hagan lío. Ese actor silencioso que se viene moviendo por ahora a oscuras es el pueblo trabajador. Los trabajadores del mundo están en ebullición. Como dice Max Kaiser, la rebelión mundial de los trabajadores contra la ocupación de los banqueros ya ha comenzado. El punto es que los trabajadores no lo saben. Sin embargo, el mundo unipolar dirigido por los bancos y por las corporaciones sí lo saben. Por eso, los medios asociados a las corporaciones y a los bancos no muestran lo que están pasando en otros lados del mundo. En estos momentos, en Brasil, hay grandes explosiones de gente en la calle, y esto no se muestra en Argentina, no se muestra en Francia, no se muestra en Estados Unidos. En Estados Unidos hubo grandes manifestaciones de gente por ausencia de trabajo, por distintos tipos en reclamo de mejores sueldos, y esto no se vio en otros lados. También sucedió en Francia, cuando ya dijimos que las manifestaciones se estaban dando en pleno centro francés y aparecieron los atentados. Esto no se vieron las manifestaciones, se vieron los atentados. Evidentemente los medios están ocultando la ebullición de este actor silencioso que es la gente. Están fraccionando la información, están haciendo que el de Argentina no sepa lo que pasa en Brasil, que el de Brasil no sepa lo que pasa en Francia, que el de Francia no sepa lo que pasa en Estados Unidos, que el de Estados Unidos no sepa lo que pasa en Alemania. ¿Por qué? Porque los medios, las corporaciones y los bancos planifican y actúan de manera global. Y no están dejando que los trabajadores se organicen de manera global para hacer oposición. El punto es que, más allá de que el mundo unipolar se esté derrumbando, el mundo unipolar aún existe y aún intentará sacar el mayor provecho de lo que le queda, de la explotación que le queda, de la explotación de los recursos que le queda y de la explotación de los trabajadores que le queda. La fuerza que hagan los trabajadores será lo que detenga este movimiento y lo que haga que el período de derrumbe de este mundo unipolar sea mayor o sea menor. Por eso es fundamental que este actor silencioso comience a tener noción de lo que está sucediendo y de que no es solo un actor de reparto, sino que es un protagonista de lo que está sucediendo. Un gobierno, como varios que hay en el mundo, que está asociado con los bancos y que está tratando de dar sus últimos, muy apurados, están tratando de flexibilizar las leyes sociales, están tratando de reducir sueldos, están tratando de hacer todas las reformas laborales para perjudicar a los trabajadores de manera muy rápida. La oposición que haga este actor silencioso que es la gente a eso impedirá que el mundo unipolar asociado a los bancos siga actuando y siga operando. Apurará el tiempo de derrumbe
del mundo unipolar. La gente aún no sabe que son un operador o que pueden ser un operador, depende de lo que hagan. Si el gobierno asociado a los bancos se encuentra con un escollo grande en la gente, quedará inmovilizado y no podrá dar esos últimos manotazos de ahogado para llevarse todo lo que pueda. La gente son uno de los operadores más grandes que tiene el mundo. Y fíjense qué tan grande que es que en los Estados Unidos Donald Trump dijo que se sentaría a negociar con Putin y la gente, al votarlo, también decidió que la guerra quedara cancelada, porque Hillary Clinton iba a la guerra. Los pueblos deben organizarse, pero no solamente internamente, sino de manera global, porque las corporaciones están organizadas de manera global. De esa organización depende lo que suceda con el mundo unipolar de los bancos. ¿Cuánto tardará en caer? ¿Cuánto tardará en desmoronarse? ¿Cuánto se llevará en ese manotazo de ahogado que está dando a último momento, en este apuro por llevarse todo lo que pueda? Este actor silencioso es la gente, y la gente puede comenzar a operar sobre lo que está pasando en el mundo, siempre y cuando se despierte, salga a la calle y se conecte con otras personas del mundo. Me quiero despedir en este último capítulo con una frase que vi por ahí en una entrevista que decía más o menos lo siguiente: si te quedas mirando la tele en tu casa, te quitarán la tele y luego te quitarán la casa. Y también te convencerán de que eres el culpable de eso. La realidad y el cambio no están en la tele, están en la calle.